Bienvenidos al webinar organizado por el Estudio Farrell. El título del webinar y la invitación era Lineamientos 2 para la normalización del sector eléctrico. Como todos ustedes saben, ayer ocurrió algo que esos lineamientos 2 pasaron a ser una norma, que es la resolución 400 de la Secretaría de Energía. Y nuestro webinar, originalmente estaba enfocado en lo que eran los lineamientos, rápidamente lo encaramos como un análisis de esta nueva norma que, como expresa su artículo 1, son las reglas para normalización del MEM y su adaptación progresiva. Mi nombre es Uriel Farrell, soy socio honorario del estudio. Voy a hacer la presentación. En el proceso participarán Agustín Siboldi, socio del estudio, Belén Micharelli, socia del estudio, Jorge Ariza, socio del estudio, y Jorge Becerra, que es LATAM de Wärtsilä. El proceso, vamos a analizar, como mencionaba, el análisis muy rápido de dónde venimos, la norma de la resolución 400 en sus diferentes aspectos, que está enfocado más en el sistema de precios, de generación y de demanda. Después Jorge Ariza va a entrar en el tema de transporte de energía eléctrica, las normas existentes y los proyectos que se ven en el futuro. Y Jorge Becerra se va a enfocar en el tema, el aspecto económico, digamos, de este proceso de normalización y adaptación del MEM. Al final vamos a abrir a preguntas. Las preguntas las hacemos por el chat, preguntas por escrito por el chat, y vamos a responder todo lo que podamos. Y si nos queda tiempo, a lo mejor podemos encarar algunas conclusiones de todo el contenido del webinar. Para dar un poquito de contexto, esta norma, la resolución 400, que fue publicada en el boletín oficial de ayer, viene atrás de la ley bases y en su artículo 162, que trataba el tema del sector eléctrico y del sector del gas y de combustibles. Atrás de eso vino la resolución 21 de enero de este año, del 25. Atrás vino el decreto delegado 450, que incluyó las modificaciones al marco regulatorio eléctrico, a la 24065 y a la 15336. Y luego se dictó la resolución de la Secretaría de Energía 311, que trató algunos de los temas del sector eléctrico, en particular la vuelta al mercado a término, la vuelta al CBP, y se dictaron los lineamientos que fueron objeto de la presentación de nuestro webinar, que lo venimos preparando hace un tiempo. Y como les mencionaba, ayer se produjo la publicación de la norma, que contiene justamente todos prácticamente
de esos lineamientos de las normas anteriormente mencionadas. ¿De dónde venimos? Venimos de un sector que inicialmente se reestructuró a partir del año 1992 y después de un funcionamiento de unos 8 o 10 años, entró en emergencia dictada por diferentes gobiernos desde 2002 en adelante. Todos los gobiernos dictaron normas de emergencia, el sector estuvo en emergencia desde esa época, 2001-2002, en todas las administraciones, en las dos administraciones, o en las tres administraciones de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. La administración del ingeniero Macri, del presidente Macri, también tuvo su norma de emergencia destinada a reconfigurar el sector, pero también una norma de emergencia. El siguiente gobierno de Alberto Fernández hizo lo propio y ahora llegamos a este marco normativo que mencioné antes y encaramos un sector que tiene un problema serio de regulación sistémica, porque regular en las emergencias y para las emergencias no permite encarar el largo plazo, que es lo que necesita un sector como el de energía eléctrica. También durante todo este proceso se produjo una centralización de actividades en el Estado Nacional y en el organismo encargado del despacho, en CAMESA, que si bien es una sociedad anónima de derecho privado, funciona en base a normas dictadas por la Secretaría de Energía, y CAMESA en estos últimos años asumió roles que con esta normalización están pasando de vuelta al sector privado del sector eléctrico y de gas, como la compra de energía y de potencia, la gestión de combustibles, el transporte, temas que asumió CAMESA y el Estado Nacional y que en este proceso de normalización y adaptación van a pasar a los actores del sistema eléctrico. También hay un problema serio con el sistema de precios y de tarifas, y en consecuencia es muy difícil tener un consumo energético eficiente y un proceso de inversión en los activos de generación de electricidad y de transporte, que en muchos casos están en un proceso de obsolescencia. Esos temas son fundamentalmente los que trata el marco normativo que mencioné y esta resolución que se dictó ayer. Agustín va a empezar analizando esta resolución y después Belén va a entrar en tema de precios y Agustín va a participar también en ese proceso y después vamos con Jorge Ariza con el transporte y con Jorge Becerra con el aspecto económico de este proceso de normalización del sector eléctrico. Agustín, entonces te paso la posta para continuar con nuestro webinar. Estás muteado. Nunca se dijo esa frase. Gracias, Uriel. Muy buen día. La verdad que es un gusto compartir con tanta gente interés en el nuevo marco regulatorio de la electricidad, largamente esperado, por cierto. Lo veníamos buscando hace un buen tiempo, veníamos insistiendo que esto era imprescindible y claramente llegó el día. Llegó el día justo un día antes de que nos habíamos propuesto debatir sobre esto. Aclarar que nosotros no tenemos la verdad revelada, queremos abrir un espacio de debate, queremos escuchar si es que tenemos una opinión distinta a la de ustedes, queremos enriquecer ese intercambio de ideas
y queremos evaluar cómo puede prosperar este esquema de normalización, a sabiendas que es muy ambicioso y el desafío es enorme porque venimos de más de 25 años de virtual estado de excepción. Nosotros tenemos marcos regulatorios que no se cumplieron, como nos resumió Uriel, no se han cumplido en todo este lapso de tiempo por las emergencias. De hecho, ayer repasando nos dimos cuenta que se dieron dos revisiones quinquenales tarifarias en un espacio de más de 30 años, que debieron haber cabido 6 revisiones quinquenales tarifarias para tener un orden de magnitud del desarreglo que tiene el sector, que por lejos es uno de los sectores regulados más complejos que uno puede afrontar como desafío de regulación económica. ¿Qué busca el nuevo marco regulatorio? Y bueno, yo creo que busca resumidamente restablecer el marco legal de los 90, pero trata de aprender de una serie de dificultades que enfrentó sobre el final de ese periodo de tiempo, de la década de 90, que enfrentó ese sistema, con algunos signos desafiantes, por ejemplo, la expansión del sistema de transmisión, cosa que Jorge Ariza nos va a explicar cómo se intenta remontar eso, o en el esquema de remuneración de la generación y cómo se traslada esto al consumidor final. Entonces, lo que busca este nuevo régimen es establecer un proceso de normalización gestionado, administrado de forma centralizada, con un espacio muy importante de discrecionalidad, porque busca que una suerte de soft landing, trata de llevarnos a un proceso de normalización, tras el cual 2 años mediante nos deje en lo que hace el mundo en materia de mercado eléctrico. Y eso lo hace en base a condiciones de competencia y libre acceso. Para eso hay que desandar un montón de desafíos de la regulación económica que estamos viviendo, de hecho, que resumió Uriel. Busca generar ecuaciones económicas sólidas, busca generar que se remuneren todos los costos de capital y mantenimiento, satisfaciendo las necesidades de expansión. Busca puntualmente en la necesidad de expansión empezar a generar los incentivos del caso, ya veremos cuáles pueden ser, y busca que la prestación de los servicios de electricidad y suministro de gas se hagan en condiciones técnicas y económicas eficientes y eficaces, digamos, que haya disponibilidad, y también siembra un importante número de incentivos en ese particular. Vamos a ver que lo que hace la resolución 400, como ya lo dijo Uriel, es traducir en derecho positivo, en regulación, lo que ya venía dado en los lineamientos 2. Las diferencias son muy marginales, y lo que nos deja es enfrente a una situación donde tenemos un mercado novedoso, que es el mercado, digamos, de la normalización, que la propia resolución llama mercado de demanda estacionalizada, que es un tránsito hacia lo que va a ser el resultante de la normalización, que nos va a llevar al mercado spot y al mercado término, como lo conocimos en los 90, quizás con una mejora, si es que las refacciones al marco legal son exitosas, eh, y busca claramente establecer un proceso gestionado de normalización, buscando que haya señales fuertes hacia el mercado spot, que haya señales fuertes hacia el mercado de término. En el camino de esta transición, claramente el mercado de la demanda estacionalizada es un mercado de excepción. Va a ir desapareciendo porque acumula la oferta regulada, la oferta que está contractualizada de forma centralizada, como nos decía Uriel, a lo largo de tantos años de intervencionismo, con la demanda cautiva que no tiene la posibilidad de contratar, o con el gran usuario de la distribución que elige quedarse con el distribuidor. Eso necesariamente se va a ir desinflando como mercado de excepción y se va a ir inflando el mercado spot. El mercado spot va a tener las señales de precios de aquí a un tiempo, ya vamos a tratar de ponerle una línea de tiempo eh, consolidada, y va a generar los incentivos para que se contractualice en el mercado de término, ¿sí? En el camino tenemos entonces la descentralización de la contractualización, el retiro del Estado, generando regulación hasta de los costos variables de producción, de los costos de operación y mantenimiento, y recuperando las generadoras la libertad de denunciar esos valores para competir
en el mercado y generar un equilibrio de mercado, ¿sí? El esquema migra hacia uno marginalista, con límites, sobre todo en esta etapa de normalización, busca evitar distorsiones o alguna renta oportunística que pueda darse, seteando límites. Los contratos son libremente negociados. La demanda empieza a tener crecientemente obligaciones de contractualización. Los distribuidores, que como todos sabemos, los 90 no fueron demandantes de contratos a término, van a tener esa carga. Inicialmente salen calzados, digamos, oferta y demanda que gestiona el distribuidor sale calzada porque es la oferta regulada, como la vamos a ver, o la oferta eh, del mercado de demanda estacionalizada calzaría en principio con la que gestiona el distribuidor, pero en el tiempo esto va a caer y va a resurgir y va a cobrar vigencia práctica la obligación del distribuidor de contractualizar al menos el 75% de su demanda. ¿Cuáles son los incentivos de los distribuidores? Bueno, en principio no tiene incentivos económicos, tiene incentivos por el hecho de tener una obligación y por el hecho de que el precio que contrate, que traslade a sus usuarios, va a ser el que logre cerrar. Si es en el mercado spot, en el tiempo debería ser más oneroso que en el mercado a término y por tanto ese es el incentivo primordial que tiene eh, el distribuidor. Por el lado de la generación, recupera la gestión del combustible, cosa que tenía centralizada cada mesa, incluso, como vimos, centralizaba el transporte del combustible líquido en un momento a través de barcos para poder operar la logística en forma centralizada. Bueno, todo eso empieza a desmantelarse, el generador empieza a tener incentivos, que ya vamos a tratar de entender cuáles son, para ir migrando de esta suerte de fasonero que era, de que recibía el combustible y entregaba electricidad, a alguien responsable, no solo de gestionar los combustibles, sino también de colocar sus producciones en el mercado spot, en el mercado término, según le resulte más conveniente. Siguiente, por favor. Algunas pautas de la reconfiguración. Bueno, tiene, por cómo lo venimos planteando, un fuerte proceso de discrecionalidad para definir, vamos a ver, precios que están definidos en forma discrecional en la transición, que luego van a desaparecer. Después de una primera transición viene una segunda que busca generar los incentivos para migrar desde el mercado spot hacia el mercado a término. Ya empezamos a ver el factor de renta adicional como el primer factor de renta discrecional, que luego es reemplazado o complementado, mejor dicho, por el factor de renta adaptada para el spot, que busca generar ese incentivo. Eh, Después, precios suficientemente altos en el spot para incentivar la contractualización. Claramente, si bien lo hace en el tiempo en forma muy gradual, vamos a ver un cambio en el comportamiento de precios en el largo plazo. Nosotros creemos que va a haber una suerte de eh, primera etapa donde los precios van a saltar en invierno posiblemente por la lógica del despacho para afrontar los picos de demanda y luego caerá en verano, pero que en el tiempo empiezan a subir en el mercado spot para generar los incentivos para contractualizar. Cuando concretamente se da, eso el tiempo dirá. Los contratos con Camesa, renovar, todos los contratos de respaldo de potencia, de confiabilidad, de disponibilidad de potencia, van a renovar, etcétera, van viendo acotada su vigencia y, como decimos, pasan al mercado a ser partícipes del mercado spot y a término. Igualmente, los excedentes de esos contratos pueden volcarse en estos mercados ya en forma inmediata, como vamos a ver. Después hay una descentralización de la gestión de combustible que demora el proceso de normalización hasta el agotamiento del plan gas, que es el 31 de diciembre del 28. Siguiente, por favor. Este es el resultado. El destino del proceso de normalización es este, que ya lo insinuamos antes, que nos deja en un mercado spot de energía y de potencia, en un mercado a término de energía y de potencia. Y ahora lo que vamos a tratar de pasar son justamente todo lo relativo a las reglas, un poquito más de detalle, nos lo va a compartir Belén, y yo voy a comentar lo que pueda, sin perjuicio de que claramente estamos todos, el resto del panel, invitados a hacerlo.
Belú. Genial. Bueno, muchas gracias, Agustín. Gracias a todos los asistentes. Vamos ahora a adentrarnos a lo que fue la resolución 400 que se dictó en el día de ayer, que como mencionó Uriel y también ratificó Agustín, sigue con lo que fueron los lineamientos y no realizó cambios sustanciales, lo que hace llevarlo a jerarquía de norma. Em, Uno de los objetivos de todo este proceso de normalización, como mencionó Agustín, es tender a lo que es el mercado a término, es decir, a lograr una contractualización de la energía y restar importancia con el tiempo a lo que es el mercado spot. Sin embargo, la Secretaría de Energía no desconoce que hay algunos usuarios que no tienen posibilidad de celebrar contratos a término, como son los usuarios de la distribuidora. Entonces crea este mercado regulado para darle un tratamiento específico a, a estos supuestos que no tienen libertad de suscribir contratos. De esta manera crea una oferta regulada, que también se le llama generación asignada en la resolución del día de ayer, y una demanda estacionalizada o regulada. ¿Quiénes forman parte de esta demanda estacionalizada? Bueno, los usuarios de la distribuidora, con exclusión de los goodies, que a su vez se divide en demanda residencial y en no residencial. Y por otro lado tenemos la generación asignada, que lo que se establece es que esta generación está destinada a abastecer prioritariamente a la demanda estacionalizada. ¿Quiénes integran esta generación asignada? Bueno, lo hacen aquellos que tienen un régimen de remuneración específica, como es las hidroeléctricas y la generación nuclear, y también los contratos de abastecimiento del MEM que están actualmente vigentes. Una novedad que trae la resolución 400 es que establece que CAMESA va a mantener un registro de todas las unidades definidas como generación asignada, indicando a su vez el plazo de vigencia. Eso nos pareció muy interesante porque uno va a poder anticipar cuáles son estas unidades que forman parte de la generación asignada. También, bueno, importante mencionar que se establece que lo que es la demanda estacionalizada residencial va a tener prioridad de uso sobre esa generación asignada, y lo que es la demanda no residencial va a tener una prioridad de segunda, digamos, una segunda prioridad. También importante mencionar, aunque ya anticipó Agustín, que se establece la obligación de los distribuidores de cubrir hasta un 75% de su demanda estacionalizada con contratos de energía, de modo que se establece que todo lo que no provenga de esta generación asignada va a tener que salir a cubrirlo con contratos del mercado a término. Ahí, Belu, déjame agregar la situación de los goodies, que es una novedad que trajo los lineamientos 2 y que ratifica la resolución. Ahí lo que incorpora la demanda, si se quiere, es al gran usuario de la distribución, que va a tener la opción de esconderse o de protegerse en el distribuidor, y que el distribuidor cumpla por él la obligación de contractualización y de cobertura, eh, o bien puede salirse y transformarse en un gran usuario del mercado eléctrico mayorista contratando. Y esto lo va a poder hacer anualmente, cosa que antes no podía, tenía periodos mucho más largos de continuidad en el mercado eléctrico mayorista, que le restringía la posibilidad de volver. Esto es importante porque el gran usuario tiene, sobre todo el de distribución, tiene en la memoria el amplio subsidio que recibió por muchos años. Entonces tiene mucho temor de salirse de la distribuidora y migrar hacia el mercado eléctrico mayorista, porque tiene temor de que vuelvan el retraso de reflejo de costos en precio y tarifa, y que esto se transforme en un problema o una desventaja competitiva para el gran usuario industrial. Así que ese punto es importante y es la nueva demanda que aparece en el sector. Sí, perfecto. Y también, bueno, mencionar que respecto a esta demanda estacionalizada va a ser la Secretaría de Energía la que fije los precios estacionales, así que bueno, por eso integra este mercado regulado. Bueno, si continuamos, aparece entonces lo que es el mercado spot. Repasando lo que nos anticipó Agustín, vamos a tener el mercado regulado, mercado spot y mercado a término. En el mercado spot, bueno, podemos distinguir quiénes forman parte de la oferta spot y quiénes forman parte de la demanda spot. En la oferta spot va a estar toda la generación que no haya sido, que no, digamos, forme parte de esa generación asignada. Es decir, que no sea hidroeléctrica nuclear o que no sea un contrato de abastecimiento en el MEM.
Y por otro lado, lo que es la demanda spot, bueno, va a ser toda la demanda, salvo la demanda estacionalizada, que vimos que tiene un tratamiento específico, y aquella contractualizada en el mercado a término, en tanto ya tiene un contrato vigente. Un cambio que nos trajo la resolución 400 en el día de ayer es lo que hemos resaltado. Hasta ahora los lineamientos decían que esta demanda no iba a tener garantía de abastecimiento, mientras que la resolución 400 trae una novedad y le establece que esta demanda va a tener garantía de abastecimiento general del SADI en proporción a la generación asignada. Esta segunda parte de Belu, si me permitís, es interpretación nuestra. De la coma en adelante es nuestra interpretación. ¿Por qué? Porque creemos que esto parte de la premisa de que oferta y demanda están igualadas en el principio de este proceso de normalización, pero necesariamente va a haber descalces o la generación va a empezar a ser insuficiente para cubrir la cuota del 75% que tiene que contractualizar. Ahí va a tener que saltar el distribuidor y empezar a contractualizar para llegar hasta el 75%. Y ahí los grandes usuarios del distribuidor van a tener que tener el recaudo necesario para tener garantía de suministro, porque ellos van a ser los primeros en caer, porque el orden de prioridad de asignación de la gerencia, de la generación asignada va a ser residencial, comercial, resto, posiblemente en ese orden. Así que ahí ya hay una relativización de la garantía de abastecimiento que viene dado por la resolución 400. Perfecto. Bueno, cuando pasamos a los precios de energía en el mercado spot, se establecen que van a ser valores mensuales para la demanda estacionalizada no cubierta, para los grandes usuarios y para los goodies, porque, digamos, de la demanda estacionalizada, si el distribuidor no llega a cubrirlo con la generación asignada, va a tener que ir o al mercado spot o al mercado a término. A su vez, acá ya empiezan a haber ciertas herramientas y ciertas señales que son los que van a permitir culminar con este proceso en donde tratemos de tender toda la contractualización de energía. Uno de estos factores es cómo se va a remunerar la energía en el mercado spot. Se establece una fórmula, que es la que hemos compartido ahí, donde el precio de la remuneración horaria va a estar compuesta por el costo variable de producción más la renta marginal adaptada, que a su vez la renta marginal adaptada también se compone con la fórmula que compartimos, donde el FRA, el factor de renta adaptado, va a tener un lugar sustancial, tal como vamos a ver ahora en unos minutos. Esto es para lo que es la remuneración de la energía térmica. Y a su vez la remuneración renovable establece que va a ser similar al térmico, sin perjuicio que no va a tener el costo variable de producción, va a ser igual a 0. Dos comentarios ahí. Primero, dentro de la fórmula compartida hay una referencia al factor de pérdida, que vuelve a ser protagonista en la definición de los costos del sistema, que es la diferencia entre nodos de inyección y de evaluación, que es importante considerar. Y por otro lado, señalar que el CVP igual a 0 para la renovable es un tema delicado, es un tema que en los países vecinos o con fuerte participación renovable tiene un reconocimiento de algún costo o de potencia o de remuneración de potencia. En este caso, no le dejamos declarar costo variable de producción y tampoco le reconocemos remuneración de potencia. Un tema que seguro va a recibir algún tipo de comentario por parte del sector renovable. ¿Por qué? Porque el sector renovable es capital intensivo versus el convencional, porque es mucho más CAPEX que OPEX, a diferencia del convencional. Entonces, ahí, en un escenario de país donde el costo de capital es elevado todavía, el riesgo país, etcétera, no termina de normalizarse, bueno, hay indirectamente un perjuicio para la fuente renovable. Sí, exacto. Bueno, gracias Agustín por los comentarios. Si pasamos, bueno, a lo que es el precio de la potencia, el precio de la potencia se va a remunerar en horas de remuneración de potencia. Acá es importante destacar que se establece que los generadores térmicos van a acceder a la potencia puesta a disposición a un valor de 12, digamos, dólares la hora, si gestionan su propio combustible. Esto es un cambio sustancial respecto a aquellos que sí lo gestionan y los que no lo gestionan. Y a su vez vemos cómo hay una línea de transición
disposición decreciente a lo largo del tiempo, es decir, que este valor que se va a reconocer por la potencia puesta a disposición se va disminuyendo hasta alcanzar el hito del 1 de enero del 2028, en donde solo se va a remunerar la potencia cuando sea convocada por el despacho, ¿sí? Es decir, a eso vamos a alcanzar y después esa va a ser la regla. Sí, esto es complicadito, ¿sí? Pero básicamente, si no tenés gestión propia de combustible, luego del periodo de transición no se te va a remunerar la puesta a disposición de potencia. Solo se te va a remunerar la hora en que se remunera potencia y la máquina tuya ofrecida esté efectivamente despachada. El periodo de transición es una escalerita descendiente de 0,8, 0,4 de la remuneración de la puesta a disposición de potencia. Esa es la lógica de esto. Y después tiene un factor multiplicador para invierno, verano y resto según la tecnología, que es, bueno, que es un aliciente para poder pechar o cubrir el crecimiento de la demanda de invierno y verano, 6 meses al año, y un factor decreciente de 0,9 en el caso de la térmica GN eh, para el resto del periodo. Y tiene un diferencial para que el térmico que gestiona ambos combustibles, donde está claramente incentivando la disponibilidad de la máquina cuando llega el pico de la demanda en invierno y verano con un KP multiplicador de potencia de 1,5. Exacto. Bueno, después lo que es en la generación renovable no remunera potencia, mientras que la hidro lo hace a 0,5. Ahí, bueno, compartimos los valores que surgen del anexo de la resolución. Ahí seguimos, Agustín, vos cualquier cosa me Sí, avisás. sí, cortito. Ahí se reconoce potencia a la hidro, ¿sí? Es un recurso renovable. Y cero al renovable, al resto renovable. Hay que aclarar que la resolución 400 salva alguna duda que había respecto a si se iba a remunerar potencia en aquellas renovables como biomasa, por ejemplo, o biogás, que efectivamente está previsto que se la remunere. Perfecto. Bueno, acá cuando hablábamos de algunas señales que se han incluido en los precios para que todo, digamos, tienda al mercado a término, hay dos conceptos fundamentales. Uno es el factor de renta adaptado, que se aplica sobre el generador. Es un factor que se aplica sobre la renta total horaria a la que puede acceder el generador y premia a aquellos que gestionan el combustible propio. Mientras que por otro lado tenemos el factor spot marginal adaptado, que esto recién se va a empezar a aplicar en 2028, en tanto la norma establece que va a ser 0 hasta fines del 2027, y esto es un factor que va a aplicar sobre la demanda. Se establece que luego la Secretaría de Energía va a definir los ajustes, los que nos parece un punto cuestionable porque no permite hoy dar previsibilidad de cómo va a terminar siendo este factor y qué impacto va a tener en el régimen. Es fácil cuestionar, ¿no? Pero es cierto que es muy difícil anticipar cuál puede ser el FCA del 2028. Lo que señalamos es que si uno no conoce el FCA, no puede trabajar a cuenta. No tienen las premisas básicas para poder trabajar a cuenta para tener una oferta ya diseñada para el 1 de enero del 28. Ese es un poquito el cuestionamiento que se le hace. Y después, claramente, esto empieza a generar factores de incentivo. Este es el factor de incentivo que señalaba al principio para que los actores del mercado de spot busquen migrar hacia el mercado a término. ¿Por qué? Porque si se quedan, van a empezar a sufrir el incremento del precio. Exacto. Y ahí seguro, bueno, Jorge Becerra, anticipamos, va a hacer sus comentarios en detalle sobre estos aspectos. Bueno, por otro lado, ya hablamos del mercado spot, tenemos lo que es el mercado a término de energía, MATE, lo llama la resolución. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es la contratación de los costos variables del mercado del MEM libremente acordado por las partes. Digamos lo que ya conocemos de hace años atrás, la contractualización de la energía. Se establecen algunas precisiones. Una es que los contratos van a ser por la generación real mensual y no van a poder haber ni compra ni venta de saldos de contratos. Los contratos tienen que dar una cobertura mensual, no va a poder ser horaria. Los contratos, bueno, se van a poder celebrar con uno o con varios generadores y a su vez cada generador va a definir la prioridad de asignación de la energía mensual dependiendo de los contratos que tenga. Sí, ahí antes, lo que recordamos, lo que eran los contratos a término antes, tenían una curva que era cubierta por el contrato de suministro. Ahora es un bloque de energía que se mide mensualmente, con lo cual un día puede ser más, un día puede ser menos, lo importante es la sumatoria, ¿sí?
Y eso es clave. ¿Por qué? Porque es lo que permite empalmar el mercado a término de energías renovables con el mate, el nuevo mate. Si no, como el MATER ya tenía esta previsión, este sistema ajustado viene a sumarse a iguala esa condición. Exacto. Bueno, si nos adentramos ahora un poco, bueno, en quiénes van a ser la oferta del mate, quiénes van a poder ofertar esta generación. Bueno, va a poder ser la generación térmica existente al 1 de enero del 2025 con gestión de combustible y también la generación hidro. Ahora vamos a brindar algunas precisiones para cada una. La térmica existente a enero del 25 y la generación hidro, ¿qué es lo que van a poder hacer? Bueno, van a poder contractualizar el 100% de la energía mensual con los distribuidores, hasta un 20% de esa generación mensual con grandes usuarios, y estas limitantes terminan el 1 de enero del 2030, donde ahí la contratación va a ser sin límite con cualquier tipo de demanda. Y por otro lado, tenemos algunos supuestos distintos para lo que es la generación a partir del 1 de enero del 25 con gestión de combustible, toda la generación anterior a esa fecha, pero que tenga un transporte de gas adicional firme, la generación renovable, las hidroeléctricas provinciales y los almacenistas. En este caso no tienen las limitaciones que anteriormente comentamos, sino que tienen libertad de contratación para cualquier tipo de demanda. Y a su vez la generación nuclear, aquella que está controlada por el Estado Nacional, va a quedar sujeto a decisiones futuras de la Secretaría de Energía. Esas decisiones en algún caso implican privatización de las centrales que quedaron en control de Enarsa. Dame un segundito más, Belu, antes. Sí, ¿para qué? Y las que quedaron en Ahí control de está. NERSA, y acá es importante lo que está subrayado en el cuadro de la derecha, de nuestra derecha, que habla del contrato adicional firme. Esto habla de quienes tomen alguna porción de la capacidad que vaya a incorporarse al sistema de transporte de gas. ¿Sí? Y es a su vez un incentivo para financiar, porque le genera demanda a la nueva oferta de transporte de gas. Gracias. Perfecto. Bueno, y a su vez cuando hablamos de quién es la demanda del mate, bueno, va a ser toda la demanda excepto aquella demanda estacionalizada de la distribuidora. Es decir, demanda del mate va a ser la demanda de los goodies, la demanda de los grandes usuarios y los propios distribuidores. En este caso, van a poder acordar con los generadores contratados de qué forma, como vimos, hay libertad de contratación, de qué forma se da cubrimiento a la energía, prioridad en el cubrimiento de la energía mensual. Y acá el detalle, Agustín, bueno, de que los grandes usuarios están habilitados a reingresar a la demanda estacional en el plazo del año. Perfecto. Adelante nomás. Bueno, perfecto. Ahora que terminamos con el mate, comenzamos, digamos, a describir lo que es el mercado a término de la potencia. ¿Qué es el mercado a término de potencia? Bueno, lo que trata de hacer es que se pueda acceder a un respaldo físico de demanda en casos donde hay restricciones en el abastecimiento. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que se puedan contratar costos fijos del MEM, equipos de generación física y respaldo de potencia, y que se puedan cubrir las necesidades de potencia firme, tanto de las distribuidoras como de los grandes usuarios. Impecable. ¿Cuál es la oferta de la potencia? Bueno, es toda generación existente o nueva a nivel de máquina y o central de generación, y lo que se establece también es que la generación térmica, el spot con gestión propia de combustible, va a poder cubrir sus contratos de potencia en forma horaria con la potencia disponible horaria real, a la vez que va a tener que informar en cada presentación estacional cómo ha asignado la potencia en sus distintos contratos. Ahí, Belu, déjame destacar que la potencia es firme y es energizada. Es decir, cuando sea convocada tiene que cubrir y si no cubre, eh, lo convocado tiene una penalidad, ¿sí? Salvo circunstancias excepcionales que justifiquen, tiene una penalidad asociada con el incumplimiento, con lo cual es oferta firme. ¿Mm? Exacto. Sí, tal como surge de lo que se destaca abajo en color, ¿no? La Ujú. obligación del generador es entregar la potencia disponible real, real horaria. Por otro lado, bueno, cuando hablamos quién es la demanda de esta potencia, de la potencia, digamos, del MAT, bueno, es toda la potencia que no esté cubierta, toda la potencia que no esté cubierta puede venir y contratar en este mercado.
La potencia efectivamente respaldada por un contrato será descontada de la compra de potencia puesta a disposición en el mercado spot. En tanto ya va a tener una asignación por contrato, no va a quedar disponible en el mercado spot. También podemos destacar que los agentes demandantes pueden respaldar su demanda de potencia mediante contratos, bueno, con unidades de generación centrales, y que los contratos se evaluarán por agente demandante en forma individual. Sí, acá es importante que en el líquido producto, en el DTE, que reciba un gran usuario, por ejemplo, si contractualiza, obviamente el costo del spot, que teóricamente va a ser mayor en ese universo, es, eh, es restado y se le sube el costo de la contractualización, digamos. Uno reemplaza al Exacto. otro. El contractualizado reemplaza al spot, que en Vale. teoría le implica ahorros. Sí. O a eso tiende el régimen. Ujú. Así debería ser. Bueno, cuando nos vamos al tema de la gestión de combustible, ¿no? En este régimen transitorio que ya estuvimos anticipando algunas ideas. Bueno, se premia, digamos, la gestión propia de combustible. Tener gestión propia de combustible nos habilita un esquema de rentas, costo marginal y también nos permite acceder al mercado a término. A su vez, bueno, durante la vigencia del Plan Gas, que va a finalizar en diciembre del 2028, se establece que CAMESA, los generadores térmicos van a poder gestionar el gas natural a través de CAMESA. Esto también se le llama gas natural acuerdo o acuerdos CAMESA, porque sigue estando en CAMESA, digamos, este rol de intervenir en lo que es la adquisición y la gestión del gas. Por otro lado, bueno, tenemos que la gestión completa de los combustibles por parte de la generación va a ser obligatoria a partir del 1 de enero del 2029, que es precisamente cuando finaliza la vigencia del Plan Gas. Y los generadores térmicos van a poder ofertar gas natural local de gestión propia y declarar en forma libre su costo variable de producción. Sí, aquel que no declare sus costos variables de producción va a recibir la remuneración regulada, sí, tanto en costo de combustible como en operación y mantenimiento. Bueno, ya para ir concluyendo, tenemos lo que es el servicio, digamos, de reserva de confiabilidad. Se establece un servicio de reserva de confiabilidad, tanto base como adicional. En el caso de este servicio base, bueno, se hacen pagos a potencia a centrales térmicas existentes, se establecen $1000 al mega al mes. Y por otro lado, tenemos un servicio de reserva de confiabilidad adicional que permite pagos más elevados, hasta $9000 en este caso, durante 10 años, pero solamente para generación hidrotérmica y de almacenamiento posterior a enero del 25 y que estén situadas en nodos críticos definidos por CAMESA que se considera que son esenciales para el funcionamiento del sistema. Entonces, en este caso se le permite un pago de hasta 9000, digamos, dólares por mega al mes. Em, bueno, vamos. Ahí, sí, la resolución 400 publicada ayer, lo que nos trae como novedad es para aquellas centrales térmicas de ciclo combinado con una potencia instalada menor o igual a 150 megas, tendrá un multiplicador para el servicio de reserva de confiabilidad para las centrales térmicas Base. habilitadas antes del 1 de enero de este año, Mm, que es un sí, factor de 2, sí, exacto. Y bueno, claramente una último, mejora. para comentar que los autogeneradores tienen un tratamiento distinto según hagan, digamos, venta de excedentes o de oferta o de oferta de potencia firme. Bueno, y por último ya le damos la palabra a Jorge Ariza que nos va a ampliar sobre la ampliación del sistema de transporte, algunos puntos que nos parece que siguen quedando pendientes a pesar de la resolución del día de ayer que la celebramos porque se venía esperando hace tiempo y da un marco, digamos, de claridad y de previsibilidad de lo que va a venir. Sin embargo, nos seguimos quedando, digamos, con algunos puntos que no han sido regulados, como es la asignación del transporte de gas natural, las prioridades de despacho de gas natural, la generación local y los precios locales, los conceptos facturados en el mercado spot, nuevos servicios, la proyección temporal de los precios regulados, esto que veíamos que si bien la Secretaría de Energía más o menos en 2 años va a definir el valor del FCA, no tenemos hoy claridad ni proyección de cuál va a ser el valor y que sigue quedando pendiente que se modifiquen los procedimientos de CAMESA en forma concordante con estas modificaciones que se han venido dando en este último tiempo.
Tenemos acá, como ya veíamos al inicio, un calendario, digamos, de transición que va a ir desde noviembre del 25 a julio del 2027. De todos modos, hay un montón de hitos, como vimos, hay muchas fechas a partir de las cuales empieza a haber un cambio, a regir una nueva regulación o a quedar sin efecto otra. Pudimos ver a lo largo de toda esta exposición estos distintos hitos para distintas cuestiones, ¿no? Precio de energía, para gestión del combustible, etcétera. Bueno, antes de pasarle la palabra a Jorge, vamos a tratar de hacer un raconto muy breve de cuál es el desafío y oportunidad que vemos. Si puedes poner la siguiente filmina, Belú. Sí. Siguiente. Bueno, para los generadores, claramente hay una nueva demanda, los Woody seguro, pero aparte los grandes usuarios en general están incentivados a contractualizar para no solamente porque a mediano a largo plazo van a tener un costo mayor en el spot, sino porque además necesitan del mercado de término para el respaldo de potencia, ¿sí? Porque la potencia contratada en el mercado spot no da garantía de suministro. Primer dato bien relevante para tomar nota. Mejora el precio de colocación de los excedentes en el MAT. Si yo tengo excedentes como generador firmes, bueno, claramente tengo la posibilidad de contractualizarlo y lo puedo hacer. Si no es tan firme, si es firme lo puedo contractualizar en el mercado de potencia, si no, en el mercado de energía, en el MATE. Captura de ventaja del combustible propio, bueno, ahí hay claramente un incentivo. Ahí hay también unos topes. Los precios de referencia de combustibles van a ser topeados tanto en defecto como en exceso. Va a haber un precio de referencia por combustible y la declaración de costo variable de producción, que es el combustible, no puede ir por debajo del 75% de valor de referencia ni por encima del 25% de ese mismo precio de referencia. Dato para considerar. La explicación es que se busca evitar situaciones oportunísticas, digamos, que causen perjuicio y distorsión en el mercado. Venta de potencia firme en el MAT, claramente es un negocio nuevo a considerar, que está potenciado por la diferencia de precio que en el mediano a largo plazo debería haber entre el spot y el a término, como así también por la necesidad de cobertura de suministro. Reducción del cargo de potencia, que es más atractivo como proveedor. Los generadores empiezan a recibir, incluso los preexistentes, empiezan a recibir una remuneración adicional por confiabilidad. Claramente, aquellos que están inmersos en la entrega de potencia bajo la resolución 59 van a tener que optar por uno u otro régimen, tienen la posibilidad. Y acá recuerden que está el factor multiplicador que mencionábamos antes. Siguiente, por favor. Bueno, simplemente en el marco de la transición se van a poder celebrar contratos bajo Energía Plus hasta el 31 de octubre, tan solo unos días más, y aquellos que estén vigentes al 31 de octubre continuarán vigencia hasta su agotamiento y después pasarán a la posibilidad de participar del mercado spot o a término. Bueno, la contractualización con gas propio, del gas propio, incluso del transporte, como decíamos, empieza a generar rentas adicionales, con lo cual claramente hay un incentivo para motorizar el consumo de gas, pero también para expandir la infraestructura de transporte, como lo decimos ahí. Y la transición supone gestionar opciones entre el mercado spot y el mercado término, energía, potencia, siempre en ambos valores, para diversificar riesgos y amortiguar la volatilidad que va a enfrentar el mercado spot en el tiempo. Siguiente, por favor. Agustín, Sí, no, Agustín, me gustaría mencionar un tema que la Secretaría, digamos, para garantizar la oferta, la Secretaría se reserva el derecho de convocar a licitaciones para nueva generación, que la podría contratar la Secretaría o Camesa directamente o los distribuidores, y si lo contratan los distribuidores, eso podría salir con garantía de pago por parte de Camesa. Es como una especie de reserva que se guarda el Estado Nacional, la Secretaría de Energía, para los casos que la oferta, que este nuevo sistema de precios no genere la oferta necesaria en el mercado.
Es un excelente punto, Uriel, porque de hecho es lo que pasó en algún momento de los 90, ¿no? Que llegado un momento los precios estaban tan depreciados que no se incorporaba nueva oferta de generación y de ahí en adelante es la historia conocida. Sí, eso quedó en el punto 9 del anexo de la resolución. Sí, y también es un dato que no hemos mencionado, pero que es importante rescatar, que todos vamos a tener que recuperar habilidades que perdimos. El distribuidor para contratar energía, el generador para, de vuelta, contractualizar energía, comercializar, contratar gas, contratar combustibles alternativos, contratar transporte. Son todas cosas que por muchísimos años nos desacostumbramos, salvo un breve lapso de tiempo durante la gestión del gobierno de Macri, que fue realmente muy cortito, que estuvo descentralizado, la verdad que hace años que está centralizado y son todas habilidades que tenemos que empezar a recuperar en el sector. Y entre otras cosas, la capacidad de crédito de las distribuidoras, que como todos sabemos, tienen una larga historia por parte de los mismos problemas que venimos señalando de falta de pago al mercado eléctrico mayorista. Así que sin duda va a haber mucho para observar en el tiempo. Bueno, esto ya es casi repetir lo mismo, la generación, todo el tratamiento que va a tener la generación histórica, la previa al 1 de enero y la posterior, ya lo hemos explicitado, simplemente acá se acumula. A partir del 2030 todo se iguala, en este aspecto seguro, todos los generadores tienen posibilidad de contractualizar o ir al spot a voluntad. Y después esto ya lo venimos repitiendo, con lo cual acá hay un punto, el anteúltimo bullet, que es la demanda extratendencial que llama la resolución, y los lineamientos así lo hacían también, que ahora define la resolución y dice, si la demanda, el consumo en un área determinada está por encima del 0,5% de la demanda media del MEM, ese actor nuevo va a tener que contractualizar y por tanto expandir el sistema para cubrir el 80% de la demanda de energía que ofrece. Y lo mismo con el respaldo de potencia. Listo. Está perfecto. Pasamos Pasemos. nomás, dale. Sí, sí. Bien. Eh, entre los desafíos y oportunidades es participar directamente en un mercado competitivo, contractualizado con todas las tecnologías. Recordemos que hasta hace muy poquito teníamos solo la posibilidad de participar con un contrato de suministro bajo regímenes específicos y el resto de los contratos de suministro estaban prohibidos. Esto claramente es una liberación de toda esa potencialidad. Hay nuevas obligaciones para garantizar la cobertura, con lo cual de vuelta, esto ya lo dijimos, lo repetimos, hay que pensar estratégicamente cómo uno se va como gran usuario a garantizar el suministro y ya como generador, autogenerador, cogenerador, dar soluciones a esa demanda nueva. El gran usuario efectivamente puede enfrentar alguna escasez y eventualmente tener restricciones. De hecho, hay un régimen de incentivos que ya viene del verano pasado, que es la 294, y que se prevé a través de la 379 para este verano, donde el gran usuario tiene la posibilidad de reducir su demanda y ser remunerado por ello, de vuelta. Esto es en el marco del proceso de normalización, eh, herramientas excepcionales para capear esa demanda. Eh, Tendrá seguramente un gran usuario 2 años iniciales pagando un costo medio de generación al spot y después el FSA va a empezar a operar y va a generar los incentivos para migrar hacia el mercado de término. El posible escenario de largo plazo es energía más barata cuando se materialice el proceso de competencia entre distintos actores, distintas tecnologías, donde en ese escenario el regulador va a tener una suerte de neutralidad tecnológica y de fuente. Van a competir todos por igual y va a tratar de generar las condiciones para que eso ocurra. Esta claramente tiene excepciones. Cuando miramos cómo se remunera la potencia o cómo declara el costo variable de producción el renovable, vemos que hay diferencias por tecnología y fuente. Pero en el mediano plazo se prevé una suba en el mercado spot, claramente. Los grandes usuarios tienen algunas oportunidades, muchos desafíos. Tienen que observar esta evolución de precios que señalábamos para reaccionar. Tienen la posibilidad de contractualizar por año, con lo cual tienen bastante flexibilidad. El GUDI tiene la posibilidad de entrar y salir del mercado eléctrico mayorista también por año, con lo cual tiene mucha flexibilidad. Y seguramente todos los incentivos, si este proceso prospera, van a generar una migración del GUDI hacia el mercado eléctrico mayorista. ¿Por qué? Porque necesita respaldar su demanda, claramente.
Eh, y después los mismos generadores van a tener todos los incentivos para mejorar su oferta de potencia y buscar esas rentas excepcionales que se empiezan a mostrar. Vemos que hay muchos supuestos que Jorge Becerra nos va a contar, donde son divergentes los precios, la remuneración que se reconoce a la demanda y el costo que se traslada eh, a, perdón, a la oferta de generación y el costo que se traslada a la demanda. Se bifurca. La potencia es $12, se traslada a 16, con lo cual queda algo en el medio. El FSA también repercute sobre la demanda, pero no se traslada necesariamente a la remuneración. Todas estas cuestiones de detalle las veremos en el tiempo. Bueno, lo que decíamos, la posibilidad de gestión de la demanda, el gran usuario, este verano ya va a tener una oportunidad de monetizar si tiene habilidades para reemplazar o postergar consumos en ciertas horas del año, como dice la 379. Y acá los dejo con Jorge Ariza. Buen día. Bueno, vamos a tratar brevemente el tiempo pasado, nos hemos extendido, así que vamos a presentar sumariamente cómo estamos en materia de cambio regulatorio en la expansión del sistema de transporte, que es una pieza fundamental en esta reconfiguración del sistema eléctrico argentino, toda vez que si no se dan de conjunto con el resto de las reformas, bueno, va a quedar, digamos, a mitad de camino. Un poco como hicimos una aclaración de la resolución 400, no hay expresado nada con respecto al sistema de expansión de transporte, que viene a través de otras normativas. Un poco para poner en contexto, Argentina ya ha aprobado de todo en materia de ampliación del sistema de transporte, desde grandes empresas estatales como al impulso de Hidronor, que se gestionaron las primeras líneas significativas de 500. En los 90 cambió el paradigma, se introdujo señales del mercado para la expansión de la red, básicamente con los sistemas en los procedimientos basados en acuerdos de partes o en concurso público con el objetivo de dar señales para que el impulso de las obras de expansión vengan por la demanda o por la oferta. Bueno, muchas de esas cuestiones regulatorias que vamos a ver ahora más adelante no funcionaron adecuadamente, no se dieron determinadas señales del mercado para obras, sobre todo para las obras de confiabilidad del sistema, con lo cual, digamos, esa faltante que hubo en el sistema fue tomada por una nueva participación estatal que a través de obras financiadas con cargos, aportes del Tesoro, bueno, desarrollaron significativamente las obras de 500 de extra alta tensión a través del Plan Federal 1, básicamente. Posteriormente, sumado a los problemas regulatorios para el impulso por el mercado, la falta de los problemas de la emergencia, desorden macro y retiro del Estado, bueno, tuvieron como consecuencia que la expansión no fue consistente en el tiempo y no se desarrolló adecuadamente. Datos de ATERA, la demanda de energía creció en 95%, mientras que el crecimiento de la infraestructura de transporte fue solo del 54%. Conclusión, saturación del sistema. Bueno, y lo más grave hoy día que afrontamos es que el sistema no permite un abastecimiento confiable y adecuado para proyectos industriales productivos. Vamos a poner como ejemplo la minería o futuros proyectos de hidrógeno. Bueno, esto ha impedido acompañar el crecimiento de la demanda y que digamos, haya costos eficientes en el despacho de generación. Bueno, en este contexto, ya desde la anterior administración se empezó a observar todo este faltante que fue condensado en una resolución donde se estableció un plan de expansión del sistema de transmisión eléctrica. Es la resolución 507 de 2003, que también participaron en las instituciones como ATERA, participó CAMESA, el Consejo Federal de Energía Eléctrica, y determinaron ese conjunto de obras que es el deber ser de cómo debería mejorar el sistema. Con la nueva administración, ya desde el inicio se planteó un nuevo paradigma para la expansión, volver a hacer fuerte la competencia donde sea posible,
dar seguridad a las inversiones. Vamos a repasar muy rápidamente el contexto normativo en el cual se van a dar estos cambios regulatorios que incentiven la realización de nuevas inversiones. Y el gran desafío, que es lo que estamos viendo en la regulación, es que también al mismo tiempo se resuelvan los problemas regulatorios que afectaron, como decíamos, la expansión inicialmente. Casos sensibles, la determinación de los beneficiarios en las expansiones por concurso público, lisa y llanamente, bueno, quiénes van a pagar estas tarifas para la expansión del sistema. En el pasado, bueno, hubo hasta judicialización sobre la determinación de los beneficiarios. Bueno, la renovación y el análisis sobre las reglas del acceso abierto fundamentales, ¿no? Que para determinar qué parte del inversor puede tener, digamos, como derecho dentro del acceso del Open Access como regla general. Bueno, en el caso de que, bueno, voy a poner el dinero, voy a invertir, ¿qué posibilidades de reserva? Eso fue cuestionado y eso está tratando la regulación de solucionarlo. Lo mismo con ciertas prioridades sobre el despacho para el que invierte en la ampliación de la red. Vamos a ver que son algunas de las cuestiones que se han tratado hasta ahora. Próxima. Por favor. Bueno, este derrotero normativo que decíamos de la nueva administración, bueno, arrancó desde la declaración de emergencia con el decreto 55, ni bien iniciada la administración Milei, donde bueno, se basó en este diagnóstico de la situación de incumplimiento de los marcos regulatorios para la expansión, que tuvo como resultado la obsolescencia de activos, un poco lo que veníamos conversando. Ese fue como el contexto y los considerandos de esta particular emergencia, donde establecieron que los lineamientos van a estar orientados a mantener los niveles de ingresos reales y dar ciertos resguardos y satisfacción a la inversión para la expansión del transporte. Todo el sistema de precios, como veíamos, tanto en generación, también estas mismas reglas de competencia y libre acceso van a estar dadas para el sistema de transición. Este decreto prevé que esta emergencia, bueno, que después fue prorrogada por el decreto 70 hasta mediados de julio de 2026. Es importante no para quedarnos en el detalle de la normativa, sino para entender el contexto y las protecciones que se prevén para dar impulso a esta nueva etapa de inversiones. La ley de bases puso foco muy particular en el reglamento progresivo del mercado eléctrico, dándole la manda al Poder Ejecutivo Nacional a realizar, como se comentó, las adecuaciones a las leyes 15336 y 24065 del marco eléctrico, que en punto a el desarrollo de infraestructura de transporte se indica que va a tener que hacer con mecanismos abiertos, transparentes, competitivos. Y en ese contexto, más allá de todas las reformas al sistema de procedimientos administrativos, lo importante es que introdujo un nuevo régimen de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos, con las modificaciones de la Ley de Obras Públicas 17.520. Y en ese contexto, y para los tickets de mayores a $200 millones, para transporte y distribución de la electricidad, está dentro de los mercados o de las áreas de proyectos que pueden ser aplicables al RIGI, lo que le da un contexto a esas inversiones de, bueno, estabilidad, determinados beneficios fiscales y un estándar de protección en el caso muy caro para los inversores extranjeros que quieran explorar en este mercado. Por eso es importante destacar que hay todo un andamiaje que está más allá de lo estrictamente regulatorio,
una cuestión de contexto va a permitir que bueno, las inversiones puedan desarrollarse de mejor manera. Pasamos. Bueno, esto solamente, no me voy a detener en esto, precisamente la modificación de la ley de obras públicas a través de estos mecanismos permite todo digamos, un marco para estas concesiones renovado, con mejores posibilidades, con la indicación clara de que el recupero de la inversión va a venir mediante tarifas, que la pagará el usuario, Estado, terceros, y básicamente con reglas claras del mantenimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato, como para tomar algunos detalles de la importancia que se le da a que el que va a invertir en las redes, en estos activos de valor significativo, tengan un marco de protección jurídica y en sus contratos, bueno, tengan la posibilidad y los remedios a través de dispute board, arbitrajes, de, digamos, consolidar y mantener. Obviamente esto no está significando que le va a garantizar una TIR, una BAN, ni mucho menos, pero sí en el planteo del caso ante un desequilibrio imprevisto no generado por el inversor, van a tener determinados tipos de protecciones. Seguimos. Ya entrando a las reformas en concreta, como se mencionó, el decreto delegado, el 450, hace las adecuaciones a la 15336, a la 24065. Bueno, con la manda también de dictar reglamentos específicos, bueno, con la manda de dar reglamentos específicos para este periodo de transición, básicamente en la reformulación de las normas técnicas, los procedimientos, donde tenés los mecanismos de acceso, como mencionamos el de concurso público o por acuerdo de partes, bueno, también se va a incorporar el mecanismo de acceso de las ampliaciones de transporte mediante la concesión de obra pública. Como elementos importantes a destacar en las modificaciones de la ley es que los cambios en la regulación para ampliaciones para uso exclusivo, en este caso el artículo 31 quedó modificado de forma tal de que no sea ya relativa a la expansión a una línea, sino también que se permita la ampliación de la red de transporte, o sea que la inversión no sea solamente a través de una línea en particular, sino que la inversión se canalice también a obras que hacer a la confiabilidad del sistema y que pueda invertirse dentro de este marco para darle confiabilidad a la red. Obviamente que hay cuestiones todavía de este decreto que mandan a la regulación posterior. Sí, siguiente. También se indica que las ampliaciones del SADI van a poderse por libre iniciativa y a propio riesgo de que le ejecute. Y particularmente digamos, pone como manda reglamentar las ampliaciones bajo la modalidad de la 17520 de la ley de obras públicas modificada, con ciertos elementos que los pliegos podrán contener, como casos de prioridad de uso de la capacidad disponible durante un plazo determinado relacionado con el recupero de la inversión, que como veremos fue recetado en regulación más reciente. Lo mismo que también indica como lineamientos que en el caso de renovables, bueno, tiene que considerarse reglas relativas a prioridad de despacho. Siguiente. Bueno, en este marco y receptando el plan de obras críticas de la 507 del 23 que mencionamos anteriormente, vemos que en la resolución 715 las declara de carácter prioritaria y con la posibilidad de que éstas sean desarrolladas en el marco de este nuevo apartado del reglamento de acceso a la capacidad existente y ampliación por concesión de obra pública. Lo mismo, con los mismos lineamientos. La tarifa con usuarios que se designen como beneficiarios, es una cuestión que CAMESA tendrá que determinarlo, se pide la asistencia de CAMESA para eso.
Y vuelve a la misma lógica, o esclarece que se mantiene la misma lógica, que estos concesionarios van a tener el rol de transportistas independientes que deberán operar conforme en la licencia técnica que le brinden las transportistas. Digamos, acá, bueno, Transener tendrá que dar las licencias técnicas. En el caso de una ampliación, se le notifica y inicia ese procedimiento. Se contempla que en estas obras, al final del contrato, la transferencia va a ser a valor cero al Estado Nacional y en la operación en mantenimiento pasará a la transportista. Estos lineamientos, como verán, corresponden a estas listas, a la lista que viene ahora de obras en la siguiente filmina, que son las que están designadas como prioritarias. Acá destacamos estas tres: la del AMBA 1, la línea de 500 Puerto Madryn, Cholechuelo y Bahía Blanca, y la de Río Diamante, Charlotte O'Higgins, que son las líneas que ya están lanzadas en la resolución 311, como para que ya se pase concretamente a elaborar los pliegos. Pasamos entonces. La resolución 311 trae varios cambios significativos, importantes a tener en cuenta para las ampliaciones. Vuelve a indicar que se tienen que dictar este procedimiento para las ampliaciones de obras públicas, y ya indica, pide a la Secretaría de Energía Eléctrica que desarrolle la confección de los pliegos para estas tres obras. Bueno, vuelven a insistir, y es, digamos, el objetivo de todo este marco regulatorio, es que van a ser soportadas por una tarifa por los beneficiarios del sistema, bajo la lógica de esto de las ampliaciones por concurso público, para lo cual CAMESA va a tener que asistir en la determinación de los usuarios beneficiarios. Lamentablemente no conocemos todavía las reglas. Bueno, esperemos que se tomen las lecciones aprendidas del pasado y, digamos, sea un sistema de determinación de usuarios mucho más franco, claro, y que evite la judicialidad y las controversias, ¿no? También prevé esta resolución la ejecución de las obras con fondos propios, en este caso, a cambio de obtener una asignación de prioridad de despacho. Creo que eso es un reconocimiento relevante. Lo mismo que una prioridad en el uso de la capacidad disponible de hasta el 90% de esa capacidad en un periodo que no podrá exceder la vida útil del proyecto, pero que permite al inversor, digamos, superar el cuestionamiento que había hasta estas reformas, de decir, bueno, en definitiva voy a hacer una inversión, no voy a tener determinados derechos sobre la línea, por las reglas del Open Access va a quedar digamos, a uso del resto del sistema. El tema de los freeriders fue un tema, bueno, de estudio, debate, y que, bueno, con esta medida vamos a ver cómo funciona y cómo se termina de regular, va a funcionar para adelante. Esta prioridad de despacho y la prioridad del uso se contempla que va a ser posibilidad de ceder, con lo cual, digamos, esto en el marco también contemplando lo que venimos viendo de que, bueno, va a haber nuevas posibilidades de hacer financiable estas obras. Esta cesión es un elemento, como es el elemento de que haya un mercado a término de la potencia. Son todos elementos que, bueno, van a ir sumando, y yo creo que van a ir sumando positivamente a la posibilidad de expandir el sistema. Siguiente. Bueno, finalmente, esta resolución también trae unas sustituciones en los procedimientos para lo que son las ampliaciones por contrato entre partes, donde ya no va a ser la solicitud para que se abra un concurso y lo pague la tarifa, sino agentes del MEM y otras partes. En este sentido tiene una visión más amplia la regulación ahora. Se permite que, para establecer su vinculación con el mercado o mejorar la vinculación, se puede negociar un contrato con la transportista o una transportista independiente, de nuevo, dándole prioridad de uso en la capacidad también al 90%,
igual acompañado durante el proceso de inversión. Ello también con la posibilidad de ceder parcialmente a terceros. Y en este caso se aclara que es un escenario para los cuales no sea, digamos, necesidad de conveniencia de uso público compartido con terceros. Me corre el tiempo, ya me queda una sola laminita, en el que es solamente para hacer referencia a las ampliaciones de transporte asociadas a proyectos Matter. También le da posibilidad a los generadores renovables que lleven a cabo obras de ampliación a su propio costo y con una reserva de prioridad de despacho por 10 años. Esto básicamente es el foco de lo nuevo en la regulación. En la siguiente lámina ponemos ustedes lo van a poder ver con detenimiento, vamos a compartir esta presentación, pero un poco los distintos escenarios que a partir de la regulación quedan dentro del menú de opciones para la ampliación de la capacidad del sistema de transporte. Bueno, corriendo, espero haberlo dado un panorama general y después quedaremos abiertos a contestar preguntas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora sí entonces presentamos a Jorge Becerra, quien nos va a compartir algunas reflexiones sobre estas nuevas reglas. Sí, muchas gracias Ana. Que debo decir que es mucho gusto participar aquí de este webinar con ustedes, este diálogo que es muy rico y tan relevante para el futuro del sector eléctrico en Argentina. Creo que nuestra contribución aquí, más que nada, es una contribución desde de Wärtsilä, que es una empresa global. Por aquí tenemos la oportunidad de agregar con una perspectiva un poco más internacional lo que se puede ir bien y lo que merece puntos de atención con respecto a los lineamientos. Entonces, estoy compartiendo aquí mi presentación. Creo que ve mi pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, básicamente, vemos aquí en estos nuevos lineamientos una oportunidad única para Argentina de aprender no solamente con los errores del pasado, pero también con los errores y acertos de lo que se pasa en mercados internacionales. ¿Sí? Vemos que desde el punto de vista de objetivos generales, se va muy bien lo que Argentina está proponiendo, que es la continuidad operativa y el crecimiento del sistema eléctrico mediante señales de precios, tanto para la oferta cuanto para la demanda. Y eso permite la creación de un mercado spot y un mercado a término, ¿sí? Con celebraciones de contratos bilaterales por la iniciativa privada, ¿sí? Ahí se va muy bien. Pero quisiera trazer dois pontos de atenção que podem generar, eu diria, eventualmente distorções de mercado ou desequilíbrios de mercado se não bem endereçados. O primeiro ponto está relacionado ao mercado de energia spot, e aqui trazendo uma visão simplificada do que seria um mercado marginalista spot convencional. Básicamente, físicamente falando, todo lo que se genera es lo que se consume, entonces no hay sobre oferta o déficit de energía en condiciones normales, y los precios son liquidados a un precio de equilibrio, que en caso de Argentina sería al costo marginal. O sea, lo que el consumidor paga es el que el generador recibe, y ahí en el balanzo financiero global se hay una liquidación igual a cero. Cuando vamos a ver lo que se pasa en los lineamientos, y creo que Ana cubrió eso muy detalladamente, no voy a me detener en los detalles, pero en resumen lo que se pasa es lo que la generación recibe no necesariamente es el mismo que la demanda va a pagar. Y ahí hay un punto de atención porque la generación, lo que se dice es que va a recibir
custo variable de producción más una renda marginal adaptada y va a depender caso a caso, ¿sí? Pero en resumen, la remuneración será mayor o igual al costo variable de producción y menor o igual al costo marginal horario. Quando se vai ao preço spot para a demanda, aí uma equação que coloca que o preço spot será entre a média do custo variável de produção de todo o mercado e o custo marginal. Hasta dezembro de 2027, o preço spot será algo como que a média do custo variável de produção. Entonces, en este caso, ahí el primer punto de atención es si la oferta, parte de la oferta recibe renta marginal adaptada en adición a sus costos variables de producción, y si la demanda paga solamente los costos variables de producción medios, ¿quién va a pagar la diferencia? ¿Sí? O sea, si lo que se recibe es diferente de lo que se paga, pode haver uma situação em que a liquidação financeira total seja distinta de zero e, no pior caso, seja negativa, ou seja, pode ser que falte dinheiro para se pagar a generação. Então, aqui ponto de atenção que deixo para que se pense nesse detalhe para o sistema. O outro ponto relacionado a los precios spot para a demanda é que quando se considera custo marginal, custo médio de energia, e não somente o custo marginal, claro, há uma sinalização para o mercado, pero se entende que a sinalização ótima seria relacionada ao custo marginal e nodal. ¿Sí? E os motivos principais é que, do ponto de vista de curto prazo, se a demanda consegue enxergar o custo marginal horário e nodal, se dá aí sinal econômico eficiente para que se maneje seu consumo para as horas de menor consumo e que se deixe de consumir em las horas críticas. Se, de certo modo, os lineamentos definem aí como que demanda pico, demanda vale e demanda resto, pero entendemos que quando se considera a demanda horária, se tem uma sinalização óptima nesse sentido, e especialmente quando o sistema está em situações críticas, por exemplo, em situações de energia não suministrada, quando o custo marginal estaria muito alto e indicando para a demanda deixar de consumir, o custo médio estaria já muito baixo, ¿sí? Porque os sinais estão diluídos aí. Em largo prazo, esses custos marginais, eu entendo que eles fomentam também a celebração de contratos em mercado a término. Então, se o objetivo do regulador, o que está escrito em los lineamentos, é desenvolvimento equilibrado do mercado spot e do mercado a término, eu entendo que quando se usam os custos marginais, os consumidores terão mais incentivo de migrar para o mercado a término para fugir da volatilidade do mercado spot. ¿Sí? Então, esse seria outro ponto com respeito à demanda spot. Bien, em adição a isso, para a demanda spot, é importante que esses preços, a valoração da energia, seja reconhecida também em los contratos a términos, ¿sí? Porque quando se coloca, por exemplo, a liquidação financeira em bloques de energia, o que se pode acontecer é subsídio cruzado, porque, em verdade, o valor da energia hora a hora é distinto. Mas quando se celebram contratos e não se reconhece esse valor hora a hora, se pode cair em risco de subsídios cruzados. ¿Sí? Então, se o mercado a término também reconhece o valor da energia hora a hora, entendo que aí há uma melhor distribuição de responsabilidades entre generadores, consumidores e o operador do sistema também, que não vai ficar em uma situação difícil de ter que manejar toda a oferta e demanda,
hora a hora, enquanto os contratos não lo vê isso. O outro ponto que vemos de atenção, e para compartilhar com vocês, esse seria o ponto final, está relacionado ao serviço de reserva de confiabilidade adicional, que Ana também mencionou. E vemos aqui que esse seria um ponto para se expandir a oferta do sistema, especialmente em localizações de interesse de cabeça, ¿sí? Bom, isso seria um ponto positivo, porque está aí em el desenho de mercado um mecanismo que permite a expansão da oferta despachável e confiável para o sistema, com sinais locacionais explícitos, ou seja, onde o sistema mais necessita, isso será definido por cabeça. Pero aqui eu vejo ao menos 3 pontos de atenção. Ou seja, não está claro em los lineamentos quais seriam os atributos de confiabilidade necessários para os projetos. Solamente se diz que seria capacidade hidrotérmica e almacenamento, pero assim como se hace em el mercado de potência, em que estão definidos as horas críticas, 90 horas críticas por semana, aqui creio que seria necessário definir o que se quer com essa confiabilidade adicional, e é uma oportunidade para que o operador do sistema e também para a Secretaria de Energia garantissem os critérios de confiabilidade para o sistema, que poderiam ser flexibilidade ou prestação de serviços ancilares ou capacidade de black start, por exemplo, dentre outros. Em adição a isso, eu entendo que, como está o desenho hoje, um privado que decide instalar em um ponto que seja de interesse de cabeça, e se a Secretaria de Energia entende que o projeto atende os critérios, então ele vai allá e se instala e poderia receber $9,000 ao mês por hasta 10 anos. Pero aí me parece que poderia haver um processo melhor coordenado em que todos os agentes de mercado sabem onde são os pontos de interesse e aí se há um processo de competitivo e estruturado, aí os consumidores poderiam se beneficiar disso, sim, porque não necessariamente deveria ser $9,000, poderia ser qualquer outro valor, desde que seja dentro de um processo transparente com essa sinalização. Então, creio que aí pode ser um ponto interessante, pero eventualmente a falta de sinalização, a falta de transparência pode criar certa assimetria em el mercado, assimetria de informação em el mercado, e se perder a oportunidade aí de ter melhor eficiência econômica nesse processo. Creio que essas seriam minhas contribuições, Agustín e Tim. Finalizo por aquí mi parcela de contribución. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy bueno el aporte. Estamos sobre el límite de hora propuesta, así que no sé si, Uriel, cómo querés manejarlo. Hay ahí unas cuantas preguntas Sí. que no son sencillas. No sé si podemos dar respuesta a alguna de ellas. Vi la de Rubén, la última de Turienzo. Es para analizar esa. A ver. Bueno, después le pasamos la cotización a Rubén. Rubén pregunta, en caso de una demanda, perdón, no, un poco más arriba está. ¿El concepto ¿El concepto? Sí. Dice, el concepto de prioridad de despacho para un inversor en transporte eléctrico parece relativamente sencillo para un generador renovable. ¿Ustedes han visto algo crítico de cómo funcionaría la reserva de prioridad de despacho para un generador térmico? O sea, ¿el generador térmico va a tener prioridad aun cuando su costo sea superior al de otro térmico que no tiene esa reserva, o de un generador renovable que se instale en el mismo nodo? Bueno, creo que esa pregunta es la pregunta del millón, Rubén. De hecho, hay un debate ya dando vueltas respecto a cómo se va a gestionar eso justamente. Me parece que va a haber, se va a generar algún sistema de remuneración
que tenga en cuenta eso, pero que el despacho económico no necesariamente siga el técnico. Es decir, que vos tengas una prioridad que redunde en un beneficio económico, pero que no necesariamente sea tu máquina la que se despache en uso de la prioridad de transporte. Esa prioridad de transporte, en beneficio del sistema, se va a usar a partir de la que sea más eficiente de despachar según el stock de máquinas disponibles. Esto es intuición pura porque es un gran tema de debate, porque una de las cuestiones que yo he escuchado por ahí es que esto no se gestiona como el gas, que es quizás más fácil de gestionar que la electricidad. Y esta prioridad de uso se parece mucho a la prioridad de uso en el sistema de transporte de gas. Esto es lo que yo he De, escuchado por ahí hasta ahora. de hecho, la resolución 311 solo trata de temas renovables. Debe ser un poco por esta dificultad de resolverlo. Pero no Pero bueno, excluye otras fuentes o tecnologías. sí, sí, no, le da tratamiento específico a la renovable. Sí. Ahí hay una pregunta, ¿los $9.000 son solo para hidro o storage, no para nueva térmica? Es para todo lo nuevo. Para todo lo nuevo. Con las restricciones que tiene la hídrica, tiene restricciones, que se considera el 70% de su potencia, las renovables no tienen oferta de potencia, y después las hidro de las provincias van a quedar supeditadas a lo que digan las autoridades provinciales y las nucleares a lo que diga la autoridad nacional. Ese es el paneo. Si es nuevo, tiene posibilidad de ser remunerado con esas restricciones. Hay una para Jorge acá, Jorge Ariza, que la pregunta es, ¿se reformó la LNPA, que debe ser la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, LOP y Contrato Administrativo, los esquemas de participación público-privada, PPP, según el proyecto de inversión? ¿Hay alguna reforma en ese tema, Jorge? Nosotros lo que estamos viendo es que la ley de PPP podrá utilizarse si el Project Finance que vos estás diseñando crees que va a tener algún tipo de participación especial del Estado. En este contexto no vemos que vaya a utilizarse la ley PPP. Está siempre como mecanismo disponible, pero hoy vos lo podés usar para las ampliaciones por contrato de parte, para tu línea dedicada, en fin. Lo mismo, a ver, tampoco quisimos abundar. Cualquiera de estos proyectos puede ser a través de una iniciativa privada. Los mecanismos normativos que están vigentes en Argentina están todos disponibles. No vemos que PPP en este contexto, bueno, sea lo más utilizable, donde el Estado, la diferencia es que el Estado, digamos, tenga algún compromiso adicional o en términos de garantía, etcétera. Aquí hay una, Agustín, que a SZ no le queda claro si el monto de reserva por confiabilidad aplica o no aplica para nuevas centrales térmicas. Mi lectura es que efectivamente aplica para las nuevas centrales térmicas. Van a tener que tener gestión de gas. Bueno, plazo de lanzamiento de pliego todavía no hay, están siendo trabajados, pero no puede Veremos. ocurrir lo que pasó ayer, que de la noche a la mañana aparezcan, pero hoy El no tenemos compromiso es salir información. antes de fin de... El compromiso de la Subsecretaría de Energía Eléctrica es de salir antes de fin de año con estos pliegos. Sí, exactamente. Hay una pregunta de cómo es el impacto en cooperativas de distribución. El costo del precio de la energía y del precio de la potencia. Sí, ¿no? sí. Bueno, ellas podrán contratar a término también la cooperativa de distribución, no son... Y es una buena pregunta, a ver si tienen el mismo tratamiento que una distribuidora. La verdad que no veo por qué deberían tener algún tratamiento diferencial, con lo cual linealmente se le trasladaría el mismo mecanismo y en el caso que sean subdistribuidoras, tendrán que congeniar con la distribución. No sé, se me escapa un poquito el supuesto, no sé si alguien tiene más para aportar. Pero creo que es lineal, se le traslada. Sí, claro. Sí, la lógica indicaría que es así. Hay una para Jorge, a Andrés Guillemi, dice, no me quedó claro después de ver el cuadro que presentaste, Jorge, que tiene todas las opciones, si la línea prioritaria según 311
podrían hacerse con fondos propios o si salen por el régimen de concesión de obra pública y open access. Sí, la resolución 311 permite ambas cosas. La regla es a través del sistema de concesión de obras públicas, pero contempla también la realización con fondos propios y con este esquema de prioridades. Ok, bueno, creo que ya pasamos todas las preguntas. No, aquí, si entendí bien, dice Martín Arancet, si entendí bien, el FRA a 1 para las plantas existentes depende de que contraten capacidad de transporte de gas nuevo. ¿Cómo es eso? Pregunta Martín. ¿Las generadoras tienen que financiar esas obras de ampliación? Bueno, esto es una especulación, ¿no? Lo que creemos que debería ocurrir es que vaya a haber una oferta nueva por la ampliación de la capacidad de transporte, particularmente de Perito Moreno, a partir del aumento de la compresión, y que los off-takers de esa mayor capacidad sean las generadoras, porque tienen el incentivo de mejorar su FRA, pasarla a 1, cuando el límite, si no lo hicieran, es 0,35. Así que claramente esa es la propuesta de la regulación, y la propuesta que tire demanda de transporte de gas, que abunda el gas y escasea la demanda, perdón, el transporte. Bien. Y finalmente tenemos una pregunta también de Martín Arancet. Parecería, o más que una pregunta, es un comentario, parecería que la principal preocupación a la hora de invertir es la sostenibilidad de las medidas en el tiempo. ¿Saben si hubo participación de la oposición o si estas reformas tienen apoyo opositor? Creo que no, Martín, esto es un análisis de la actual administración. No creo que haya, cuando te referís a oposición, entiendo casi un tratamiento cuasi parlamentario o parlamentario. Esto no creo que haya ocurrido, y coincido con vos que el tema es el de la sostenibilidad, y en estos próximos 2 años, como dicen, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Ahí vamos a ver qué tan eficaz o eficiente es este sistema como para llegar a una normalización del sector. Uriel, Sí. déjame decir 2 cositas. Sí. Primero, que hubo un proceso de consulta pública, porque la primera publicación son los lineamientos 1, hubo presentación de comentarios de todas las asociaciones y cámaras sectoriales, y ahí redundan en los lineamientos 2. Después de los lineamientos 2 hubo unas rondas de charlas, eso es un comentario. El segundo es, hay mucha letra de CAMESA, que es, si se quiere, una política de Estado. CAMESA siempre estuvo, con distintos roles en el tiempo, pero siempre estuvo, y yo creo que se ve en la lectura de lineamientos 2, lineamientos 1 y ahora de la resolución 400, mucho de esa capacidad de análisis de CAMESA, con lo cual, digo, como para contraponer, claramente esto no se puede debatir como se debate en el Congreso, pero sí claramente hubo un proceso de búsqueda de consenso y sobre todo de escuchar distintas instancias. Y después, permítame destacar también que todo este andamiaje desde el punto de vista jurídico, al estar sostenido como fundamento en la ley de bases y a partir de ahí en decretos delegados, le da de alguna manera un contexto donde no es de tan sencilla reversión en el futuro. Bueno, ni hablar si los proyectos de ampliación de transporte, yendo al punto concreto, entran en un régimen de RIGI, eso le da, digamos, en punto a esas inversiones una protección adicional. Pero lo importante es que el contexto no es de una mera a nivel reglamentario, sino que viene sostenido y anclado en la ley de bases, lo cual le da mayor sustentabilidad desde el punto de vista jurídico. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Ya vamos 11, ya vamos 1 hora 46.
Si Creo que todavía hemos- queda alguien. Sí. No, Sí, todavía creo que sí, que están. Hay mucha gente todavía colgada. Bueno, les agradecemos muchísimo la participación, el interés demostrado en las preguntas y en su participación en este webinar. Esto es un proceso de normalización. Desde el estudio continuaremos viéndolo y si es necesario, y seguramente lo será, volveremos con otro webinar para analizar justamente cómo se viene desarrollando este proceso que se lanza ahora 1 de noviembre. algunos Les detalles. agradezco mucho, agradezco a Agustín, Belén, Jorge Ariza, Jorge Becerra, a Meli y Mariana, que trabajaron mucho en este tema, y de vuelta a ustedes por haber participado en este webinar. Cortito, simplemente agregar que vamos a compartir la grabación luego de revisarla y editarla con subtítulos en inglés por si lo quieren compartir con alguien más. Muchas gracias a todos. Fantástico, fantástico. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.